Bueno, damos inicio a nuestra conversación número 7 del núcleo de decisiones de producto y precio y a continuación les compartiré la presentación que vamos a tener en cuenta para este diálogo. Quiero entrar a revisar especialmente un tema que les había hecho saber durante la semana a través de un anuncio en donde quisiera que nos concentráramos principalmente en analizar el tema elasticidad, precio y la demanda, y al mismo tiempo que luego hagamos un análisis de unos documentos, unas lecturas que les fui compartiendo y que vale la pena ir rescatando ideas trascendentales, significativas, para ir desarrollando este contexto. Entonces, quisiera proponer que iniciáramos dialogando acerca de elasticidad, precio y la demanda. Iván, ¿qué sabes tú de elasticidad, precio y la demanda? ¿Qué has leído? ¿Qué entiendes por este tema y cómo lo puedes relacionar con decisiones de mercadeo? Pues es un tema muy importante, es la reacción del precio a la demanda. Un ejemplo puede ser la gasolina. La gasolina... Perdón, tú dijiste la reacción del precio ante la demanda. Sí, señor. ¿Reacción, Sí. ¿Reacción del precio o reacción de la demanda frente a un cambio del precio? Perdón, sí. La reacción de la Okay. demanda frente a un cambio de precio, sí, señor. Muy bien. Entonces, yo tengo la gasolina como ejemplo. La gasolina sube e igual tenemos que seguir consumiendo, ¿verdad? Entonces, no reacciona la demanda muy notablemente al precio. De ese modo, tal vez otros productos sí. Algunos productos que no son tal vez de primera necesidad, por llamar de algún modo, sí reaccionan al precio. Entonces, entre más costoso, no es la demanda que tienen. Correcto. En una posible decisión de precio, ¿qué tan importante crees tú que puede llegar a ser el análisis de esa elasticidad, como nos la plantea el texto que les compartí? No sé si alcanzaste a revisar algo de esto. No, la verdad no he podido leer nada, pero sí estoy seguro que es importante tener una posición frente a la necesidad de la demanda. Perfecto. Me toca revisar qué producto tengo, qué tanto puede reaccionar al cambio del precio en cuanto a la demanda. Me parece que es un tema muy importante y que no puede pasar por alto. Eso está muy bien. Entonces, para que nos enfoquemos, yo les quiero compartir esta imagen del texto complementario que les envié. Se llama elasticidad, notas de gerencia de mercadeo, lo pueden encontrar en inicio. Eso es importante que lo hagan porque esto es parte de los puntos que van a entrar en el examen final y que vale la pena que ustedes lo puedan entender de la mejor manera, y para eso es esta sesión de conversación, para que hagamos más énfasis y precisión sobre este tema. Entonces, tú acabas de decir que el concepto de elasticidad, precio y la demanda, que también se ve en el núcleo de economía. ¿Tú alguna vez, ya me imagino que cursaste economía en CEIPA? Sí, señor. Bueno, ¿en economía este tema lo alcanzaste a ver o no? Sí, yo creo que estoy seguro que lo vi, pues. Los economistas le prestan mucha atención al análisis de elasticidad, precio y la demanda, porque para ellos es una forma de entender cuál es el efecto que logra tener en la demanda una variación en el precio. Y para yo poder revisar, entonces, si me estoy enfrentando a una demanda elástica o a una demanda inelástica, ¿qué me lleva a mí a entender qué es una demanda elástica o qué es una demanda elástica? Perdón. ¿Cómo hago yo para darme cuenta cuando una demanda es elástica y cuando una demanda es inelástica? ¿Recuerdas algo de eso? No, lo que recuerdo es el concepto, pues no. Ok. Bueno, entonces, lo primero que te tengo que decir es que a la hora de aplicar esta fórmula que ustedes ven acá, esta formulita donde dice EPD, esa es la fórmula para hallar el cálculo de elasticidad, precio y la demanda. Se las voy a explicar para que la entiendan. Este triangulito es variación. Elasticidad, precio y la demanda es igual a la variación. Dame un instante, yo lo recuerdo porque... Ok, listo. Q son cantidades, ¿no? No. Exacto. Cantidades iniciales, sí, dividido cantidades iniciales. Perdón. Aumento en la variación de las cantidades dividido cantidad inicial. Sí. Ya vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan. Sobre variación en el precio, ¿sí? Dividido precio inicial. Entonces, sí. Q sub 0
Q sub 0 es cantidad inicial. Sí. P sub 0 es precio inicial. Sí. Y este triángulo de la Q es variación en la cantidad y este de abajo es variación en el precio. Correcto. Variación en la cantidad dividido cantidad inicial dividido variación en el precio dividido precio inicial. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular la variación en la cantidad? Aquí nos lo explican, ¿sí? ¿Cómo hago yo para calcular una variación en la cantidad? Si yo voy a hacer un análisis de elasticidad de precio y la demanda, lo puedo hacer antes de tomar la decisión o solamente lo puedo hacer después de que ya tomo la decisión. No, la variación la hago después. Iván, si yo voy a medir una variación en las cantidades, y bienvenido Oscar, y si voy a medir una variación en el precio, esa variación en las cantidades y esa variación en el precio la debo hacer para medirlas únicamente después o lo puedo hacer de manera anticipada. Pues de manera anticipada lo hago con supuestos, pero va a ser un presupuesto de lo que puede variar. Pero yo diría que lo más real es con cifras sacadas del libro, ¿verdad? ¿Sacadas de qué? Pues del libro de contabilidad, de los movimientos reales, de lo que está sucediendo, ¿verdad? De la realidad de la empresa. ¿Y tú cómo lo interpretarías en una posible, en un escenario real, en una compañía? Tú vas a recordar que en decisiones de producto y precio, en especial en las decisiones de precio, analizamos elasticidad, precio y la demanda. Y en ese momento tú te vas a preguntar, cualquiera de ustedes se puede preguntar, ¿vale la pena que yo realice un análisis de elasticidad, precio y la demanda para saber si tomo o no tomo esa decisión? ¿Lo harías o no lo harías? Sí, sí, claro, claro que lo haría. ¿Y cómo lo harías? Ese es el punto que yo quiero saber. ¿Tú cómo lo harías? Oscar, también puedes participar si así lo deseas. Presupuestando, yo diría que hacer como ejercicios de cantidades estimadas de ventas. De hecho, uno tiene esas, yo pienso, reitero lo que dije ahora, que es mejor con cantidades reales, ¿cierto? A ver cómo está reaccionando. Pero primero, para poder determinar un precio, yo debo presupuestar, es decir, bueno, si yo vendo tanto o hago esto o aquello, o tengo este precio, ¿cómo se va a comportar? Si tengo aquel precio y aquellas cantidades de ventas, ¿cómo se va a comportar? Como más o menos hacer como un análisis con ventas esperadas y con cantidades esperadas. Así es. O sea, que si vamos a utilizar el modelo o la metodología más bien de elasticidad, precio y la demanda antes de tomar la decisión, indiscutiblemente nos tenemos que apoyar en datos de pronósticos para poder calcular la variación de las cantidades. Esa variación de las cantidades es Q sub 0 menos Q sub 1, ¿cierto? Sí. ¿Qué es Q sub 1? Es la cantidad pronosticada que yo podría llegar a alcanzar. Yo ya sé cuáles son las cantidades del mes de febrero. Acabamos de terminar el mes de febrero, ¿correcto? Sí, sí. No ha terminado el mes de marzo. Es más, yo podría hacer este análisis no para un mes, yo lo podría hacer para un semestre, para un periodo de un año. Yo lo podría hacer para un periodo de de un mes, de un bimestre, de un trimestre, de un semestre o de un año. Ya es una decisión de cada gerente que quiera poderlo aplicar. Pero yo sí lo voy a hacer antes de tomar la decisión. Yo digo, listo, yo sé cuánto vendí en enero, yo sé cuánto vendí en febrero, cuánto vendí en enero y por lo tanto para mí en el último periodo, si lo voy a hacer de un mes a otro, yo digo, ¿cuáles fueron las cantidades de ventas obtenidas durante el mes de febrero? Para mí es listo. Y reviso el año pasado también si tuve el año pasado, venta del año y el anterior también para hacer un pronóstico mucho más aterrizado. Así es. Y ahí podría entonces yo decir, cuando vaya a definir el Q sub 1, tengo que definir una proyección o un pronóstico que se basa principalmente en las metas de una planeación que la compañía, en este caso en el área comercial, pueda definir o establecer. Pero son metas que se puedan alcanzar a partir de una decisión de variación del precio. Y esa decisión de variación del precio puede ser hacia arriba o hacia abajo. No olviden, porque una empresa cuando va a variar el precio puede ser que lo va a aumentar o en algunos casos lo va a ajustar con tendencia a la disminución.
Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Consideremos que el incremento o la variación en las cantidades, para yo poderlas calcular, tengo que tener en cuenta las cantidades de ventas obtenidas durante un periodo y pronosticar, en este caso, si la decisión se va, si el análisis se va a hacer antes de tomar la decisión. Y por supuesto ya tenemos el Q0. Ahora lo mismo lo hacemos con variación en el precio. Entonces tenemos una variación en el precio y para calcular la variación en el precio tengo que tener el precio inicial y el precio con el cual yo voy a modificar, en este caso, el valor del producto en el mercado. Entonces ahí yo creo que no hay duda sobre eso. Saber cómo hallar la variación en la cantidad y cómo hallar la variación en el precio antes de tomar la decisión, pues lo difícil en este caso sería lo complejo, calcular la proyección de la variación en las cantidades para un determinado periodo. Solo cuando ya estemos dispuestos a tomar esta decisión de hacer este análisis de manera anticipada. Pero no se nos dificultaría, por supuesto, hallar la variación del precio, porque esa variación del precio parte de los análisis previos que hayamos hecho para determinar si el precio va a aumentar o va a disminuir, y ahí tenemos que hacer, para calcular esa variación, P1 menos P0. Sí. Sigamos. ¿Qué tipo de productos son considerados aquellos que pueden llegar a tener una demanda elástica? Los que son ¿Cuándo de primera uno necesidad. puede enfrentarse a una demanda elástica? Cuando un producto no es de primera necesidad, diría yo, cuando son suntuarios o otro tipo de productos que no se necesitan para vivir, pues prácticamente, como el vestido, los alimentos de primera necesidad, el combustible, pero Okay. combustible no es, combustible es inelástico. De primera necesidad, ¿correcto? Sí. Bueno, Oscar, ¿tú nos escuchas? Se retiró Oscar, lo asusté. Muy bien. Sí, se asustó cuando le pregunté. Ahora entonces lo que podemos decir es que, ¿cómo puedo yo determinar si una demanda es elástica? Con el resultado de la fórmula. Si el resultado es mayor a 1, ¿eso qué indica? Si yo aplico la fórmula, cuando yo aplico la fórmula, me doy cuenta entonces que el resultado me puede dar mayor a 1 o menor a 1. Si el resultado es mayor a 1, entre mayor sea el resultado mayor a 1, la demanda es más elástica. Sí. ¿Sí? Sí, señor. Y si es menor a 1, si es igual o mayor a 1, si es igual o mayor a 1, estamos frente a una demanda elástica. Sí. Pero cada vez que el valor sea más alto, es más elástica. Si es menor a 1, estamos frente a una demanda inelástica. Háblame con tus palabras, Iván, y Oscar, si quieres participar. ¿Qué entendemos por eso? O sea, cuando yo voy a tomar una decisión y me da 1.92 o 2.6, ¿en qué se diferencia eso de un resultado de 0.5? Bueno, yo entiendo que si estoy pues por encima del umbral, es que es más elástica, es decir, que debo tratar de mantenerla mucho más cerca de la demanda inelástica para que no se me afecten los presupuestos de venta. O sea, que si estoy más arriba, yo diría que tenemos que bajarlo, ¿verdad? Estoy equivocado, tal vez estoy mal enfocado. Cuando el concepto de elasticidad hay que llevarlo como a un análisis de una metáfora, ¿cierto? Para que lo entiendan bien. Una metáfora es algo con lo cual yo lo comparo para poder entender lo que voy a decir. Sí. Háganse de cuenta ustedes que yo tengo un resorte y es muy elástico, muy elástico. Cuando decimos que una demanda es elástica, significa que el efecto en la demanda puede ser muy grande, muy elevado, y puede incidir mucho esa variación del precio en la demanda. ¿Me explico? Esa decisión que yo voy a tomar o que ya tomé generó un factor incidente muy notorio que llevó a que la demanda fuese muy cambiante. Si lo llevamos a un ejemplo,
un producto que vale 1.200 pesos, lo elevamos a 1.500. Con el ejercicio del análisis de las variables que les acabo de mencionar, me podría dar cuenta de lo siguiente, y es que el resultado de la aplicación de la fórmula me dio algo parecido a lo que estoy viendo en la imagen, 1.92. Entonces, ¿qué significa eso? Tiene un efecto contrario en la demanda. Cuando sube el precio, la demanda baja. Que el efecto generó fue una variación notoria, muy notoria, en la decisión de compra del producto. ¿Eso qué indica? Que cada vez que yo me encuentre frente a una demanda elástica, la decisión de precio debe ser muy cuidadosa, porque puede generar un efecto que afecte a la compañía. Cuando yo analizo que la decisión de precio, al aumentarlo, tiene una demanda elástica, me está diciendo que el consumidor se está viendo muy afectado e influenciado por esa variación. Pero hay que analizarlo si esa variación generó beneficio o generó afectación para la compañía. En caso contrario, si la decisión de precio no hubiera sido elevarlo, sino disminuirlo, entonces, ¿cuál sería la interpretación que yo tendría allí? Es que ahí también tenemos que analizar algo adicional, y es que no siempre cuando yo bajo el precio voy a obtener más ventas. Puede ser que yo baje el precio y sea si la demanda es elástica, como... Iván, si la demanda es elástica, tus ventas iban a aumentar, porque el efecto en la demanda, cuando es una demanda elástica, aumenta. Bueno, pero entonces yo tengo una duda y tú me ayudes, por favor. Sí. Si es un producto de los que pueden percibirse como malos o de mala calidad cuando tengo un precio muy bajo, la demanda cómo se comporta, porque si lo bajo y el mercado lo va a entender como que es de mala calidad o algo así, no sé, ahí me confundo un poco. No. Lo que pasa es que cuando tomamos la decisión de bajarlo, se debe, y ahí nos tenemos que volver a un tema de la semana 5, cuando empezamos a analizar los factores que inciden en las decisiones de precio. Y entonces yo puedo bajar el precio por una variación en el precio del dólar, como puede ocurrir con los autos, como puede ocurrir con cualquier producto que proviene de otro país, especialmente de aquellos donde la tasa de cambio es el dólar o el euro. Entonces, probablemente ante un fenómeno de revaluación del peso frente al dólar, se hacen ajustes a los precios de productos importados o a los precios de productos nacionales que se fabrican con materias primas importadas. Entonces, yo recuerdo que hace unos años atrás los vehículos costaban mucho menos de lo que cuestan hoy. Si tú vas y revisas, los precios de esos vehículos han aumentado, no sé el porcentaje, pero podría decirse que han aumentado un 15, un 20%. Vehículos que costaban 50 millones hoy están costando 70 millones. ¿Sí? Sí. Entonces ha tenido unos aumentos notorios. ¿Qué ha pasado con eso? Que tú vas y revisas el crecimiento de ventas de vehículos en el país y te darás cuenta que tiene un crecimiento menor, o en algunos casos de algunas marcas no ha crecido, sino que ha decrecido. ¿Sí? Ante una situación como esas, quizás si llevamos ese ejercicio de análisis de elasticidad precio de la demanda, nos vamos a encontrar con una demanda muy elástica frente a una variación del precio con tendencia a aumentar. Ahí aumentó. En caso contrario, ¿qué va a pasar cuando esos productos vayan a disminuir el precio por alguna situación de revaluación del peso frente al dólar? Entonces, ante un fenómeno de devaluación como el que hemos estado enfrentando en los 2 últimos años, nos hemos dado cuenta que los precios de los productos de marcas importadas han aumentado y en algunos sectores específicos eso ha generado una contracción en las decisiones de compra por parte de los consumidores. Es decir, que el efecto en la demanda, la variación en la demanda fue superior a la variación del precio. O llamémoslo de otra manera, el efecto en la demanda fue tan elástico comparado con la variación en el precio. Esa decisión del precio llevó a muchos a que se abstuvieran de comprar. Pero te podría decir que si las decisiones del precio cambian y se ajustan con tendencia a la disminución, probablemente seguirá siendo elástica. Y seguirá siendo elástica porque así lo ha mostrado.
en algunas ocasiones. Y seguirá siendo elástica porque seguramente al bajar el precio no lo van a percibir con producto de mala calidad. Tal vez lo van a percibir como una situación adjunta o relacionada con un fenómeno económico, una situación de orden macroeconómico. En casos puntuales como el que tú estás mencionando, ¿sí? Cuando uno va a cambiar un precio no lo debe cambiar porque sí, uno lo debe cambiar por alguna razón específica o por varios análisis. Algunos de esos análisis pueden estar relacionados con decisiones de la competencia. Entonces una empresa puede decir, voy a ajustar mi precio, como lo hizo el sándwich cubano, cuando vio que Subway tenía un precio de un baratísimo, muy económico, a 4.200 o 4.000 pesos cuando entró. Y Subway ha ido aumentando el precio a raíz de esa variación en la tasa de cambio. Los productos ese producto tiene ciertas materias primas importadas. Y porque depende mucho de eso, pues son franquicias, ¿sí? Entonces ahí lo que hay que decir es que no siempre una variación con tendencia a la disminución genera un efecto de desmotivación por parte de los consumidores a la hora de comprar. Sí, tienes razón, y de hecho ahora que hablaba recordé que sí, estoy mal enfocado. Yo creo que eso aplica más cuando voy a tomar la decisión del precio inicial, no cuando estoy de pronto analizando las variaciones en el camino, sino como al principio, porque la percepción va como desde ahí básicamente, ¿no? Exacto, es que si volvemos a lo que hemos visto hasta ahora de decisiones de precio, este es un análisis que yo podría utilizar para tomar decisiones de precio, pero no es el único. Okay. No es el único. Yo puedo hacer un análisis de elasticidad precio de la demanda para poder determinar si la decisión que voy a tomar puede favorecer o desfavorecer los intereses de la compañía. Pero si yo me detengo solamente a hacer el análisis de elasticidad precio de la demanda y no analizo factores de tipo interno, factores anexos a lo externo, pues mi decisión va a ser muy limitada o va a estar asumiendo un alto riesgo tal vez y podría estar equivocándome en cualquier decisión que tome. Sí, señor. Bueno, ¿hay alguna pregunta acerca de lo que hemos hasta ahora dicho? Puedo preguntarle a Diego, puedo preguntarle a Oscar. Sé que por acá me escribieron algo, profe, tengo mala señal de internet. Ok. Te entiendo perfectamente. Listo. Cuando nosotros digamos que tenemos alguna información asociada a una demanda elástica, esta es una pregunta que ya había hecho hace un rato. Las demandas elásticas, cuando vemos que hay una demanda elástica, yo tengo que tener muy en cuenta no solamente ese aspecto, sino la sensibilidad del precio de nuestro segmento del mercado. La sensibilidad al precio por parte de nuestro segmento del mercado. En otras palabras, una demanda elástica generalmente está relacionada con segmentos del mercado muy sensibles al precio. Préstenle atención a eso. Y esto es algo que ustedes, ahorita Iván lo estaba mencionando. Mencionaste ante la pregunta de qué características tiene una demanda elástica, hiciste un aporte que me pareció válido. Pero adicionalmente a eso que tú dijiste, yo te puedo agregar, les puedo compartir, que una demanda elástica está muy relacionada con aquellos consumidores donde el factor decisorio más importante, si no el más, es uno de los más importantes, es el precio. Y ese segmento sensible al precio no hay que encasillarlo solamente en aquellos que son de un nivel socioeconómico de ingresos más bajos, no. Aunque ellos por lo general son sensibles al precio, hay segmentos de alto ingreso que pueden llegar a ser también sensibles al precio. Por eso hay que entender muy bien las características del segmento y ver qué tanto ese segmento, en caso de ser sensible al precio, realmente sí, y ahí me tocaría hacer el análisis, si realmente ese segmento puede llegar a representar una demanda elástica ante un ejercicio como el que yo les estoy proponiendo que hagan. Otro punto a tener en cuenta en cuanto a la demanda elástica es que cuando nos vemos enfrentados en una categoría de productos donde hay muchos sustitutos, cuando Iván decía, los productos de demanda elástica son aquellos de la canasta familiar o de primera necesidad, ¿cierto? Y en eso tienes razón. Pero a eso hay que agregarle, hay productos de la canasta familiar que tienen sustitutos y al tener sustitutos ocurre lo siguiente, y es que cuando el precio de uno de esos productos de primera necesidad aumenta,
pues ocurre que el consumidor o el segmento del mercado se ve tentado a comprar otras marcas. Entonces, una variación en el precio puede ocasionar un aumento notorio o significativo en la demanda. Y esa variación en el precio que puede ocasionar un efecto significativo en la demanda lo debemos de analizar con calma. En caso contrario, ¿cuándo entonces podría decirse que existen condiciones para una demanda inelástica? ¿Cuáles son esas condiciones en las que yo podría decir, aparte del análisis de la elasticidad precio de la demanda, que vemos que hay una demanda inelástica? Cuando no hay muchos competidores, cuando es un producto pues, que no tiene demasiados, no repito, competidores o reemplazos, no. Así es. Incluso uno podría decir, cuando la marca está tan bien posicionada y tiene tan buenos atributos y escasos sustitutos que finalmente el consumidor termina eligiendo, debe seguir eligiendo la opción a pesar de la variación en el precio que se tenga. Como el ejemplo de la gasolina que te dije hace un rato. De la gasolina, de los motores, a veces. Bueno, habría que entrar a analizar en algunos casos más puntuales. Productos. Sí, Dani. Yo tengo una duda, mira. Se me acaba de ocurrir algo. Estamos hoy lanzando un producto al mercado. Hoy. Hoy. Es un producto. Sí. No. Un caso hipotético. Sí, un caso hipotético. Entonces, estamos lanzando hoy un producto al mercado. No sabemos cómo se comporta todavía las cantidades y mucho menos las variaciones del precio. Uno cómo hace esta fórmula o uno cómo la aplica. Cuando tú vas a lanzar un producto al mercado, Iván, previo a eso, ¿qué hiciste? No, pues analicé el mercado y que de dónde, pues más o menos qué precio podía darle de acuerdo a los costos, de acuerdo a lo que hay que pueda ser sustituto en el mercado, veo los precios del mercado, pero no tengo realmente datos de la demanda que pueda tener. Cuando yo hago una inteligencia, cuando necesito lanzar un producto nuevo al mercado, debo hacer varias cosas. Una de ellas es hacer investigación de mercados y otra inteligencia de mercados. La investigación de mercados me permite obtener la información de nuestros consumidores, de nuestro segmento del mercado, principalmente clientes potenciales o clientes actuales. ¿Listo? Y la inteligencia, esa es la investigación de mercados. Y la inteligencia de mercados me permite hacer una inteligencia competitiva. Y esa inteligencia competitiva me puede llevar a descubrir qué ha pasado en el mercado cuando se han presentado variaciones en el precio. Por supuesto, no es una tarea fácil, es muy complejo. Ese caso que tú presentas como hipotético puede llevar a que ese dato presente márgenes de error, ¿sí? O sea, que no sea lo suficientemente confiable el Q1, que son las cantidades, la variación de la variación no, ¿qué cantidades logramos obtener? Supuestamente, ¿cuáles pueden ser esas cantidades si yo voy a lanzar un producto nuevo al mercado? Porque es que el ejemplo que tú me estás poniendo, analicémoslo más en detalle. Voy a lanzar un producto nuevo al mercado y quiero hacer un análisis de elasticidad precio de la demanda, perdón. ¿Tú por qué lo harías, Iván? ¿Tú por qué harías un análisis de elasticidad precio de la demanda cuando apenas voy a salir al mercado? ¿Cuál sería el interés de hacerlo? Llegar a tener el precio correcto para no tenerlo muy costoso donde se me afecte la demanda, ni muy económico donde de pronto pueda estar. Lo que pasa es que el análisis de elasticidad precio de la demanda sirve para yo saber si la decisión de precio que voy a tomar en una variación de precio, y tú cuando vas a lanzar el producto al mercado no vas a hacer variación de precio, lo vas a hacer a los 6 meses, si es que vas a utilizar una estrategia de penetración al mercado o introducción al mercado de precio de lanzamiento. Tal vez tú puedes decir, en los primeros 6 meses, según la proyección y pronóstico de ventas, debemos lograr estas cantidades de ventas y a partir del 7º mes ya debemos estar logrando estas cantidades vendidas. Ya estás
utilizando datos a partir de un pronóstico. Perfecto, eso es claro. Listo, te doy la razón, tenemos las cantidades para el séptimo mes, ¿verdad? Vamos subiendo un 5%, entonces pronosticamos que para el séptimo mes vamos a subir un 5% adicional, entonces vendimos 105. Vamos a vender 105, perfecto. Pero ¿cómo saber que la variación en el precio del séptimo mes me va a ayudar en pro o en contra? Es que eso no te lo... eso está muy bien. Me encanta que tengas ese tipo de preguntas. Porque aquí lo que tú vas a hacer es entender... volvamos al caso de una estrategia precio de lanzamiento. Supongamos que entras con un producto a 16,000 pesos. A 16,000 pesos entras con un producto al mercado y listo, ya lo tienes claro porque has hecho los análisis, has utilizado un método basado en el costo y en el margen esperado, vas a utilizar una estrategia basada en el precio de los competidores por debajo del precio de los competidores, hiciste un análisis de precio y todas las variables te conducen a que ese debe ser el precio con el cual vas a salir a 16,000. Cuando ha transcurrido un determinado periodo de tiempo y tú quieres utilizar este análisis porque vas a ver que con la estrategia precio de lanzamiento a partir del séptimo mes le vas a empezar a aumentar gradualmente el precio, pero tienes la incertidumbre y la duda de si eso le conviene o no le conviene a la empresa. Correcto. Entonces ahí lo que vas a hacer es, vuelvo a lo que te dije ahora, tú tienes que analizar cuál es el Q1 que el pronóstico del Q1 de las ventas, ¿cierto? De las cantidades vendidas a partir del séptimo mes en adelante, y tú vas a tener que decidir, por supuesto, en tu empresa, con tus más cercanos colaboradores, cuál va a ser la variación en el precio, es decir, cuál va a ser el precio con el que vas a continuar ofreciendo el producto a partir del séptimo mes. Con esos datos tú ya puedes aplicar la fórmula de elasticidad de la demanda. Cuando eso te arroje un resultado de un 2.6, tienes que darte cuenta que si vas a aumentar el precio, te estás exponiendo a una situación de riesgo que eso puede llevar a una contracción en la demanda. La pregunta que te tienes que hacer es, esa contracción de la demanda que me representa una demanda inelástica, perdón, elástica, una demanda elástica, ¿qué tanto puede afectar los resultados de mi compañía en términos de utilidades? Porque la empresa puede estar dispuesta a sacrificar rentabilidad, cosa que para el ejemplo que tú estás colocando, no creo que esté tan segura, porque apenas es un producto que está en la etapa de introducción al mercado. En su ciclo de vida está en la etapa de introducción. Hay que medir el nivel de respuesta que ha tenido en los primeros meses. Pero el ejercicio te permitiría solamente darte cuenta a qué nivel de riesgo te estás exponiendo. Y vemos cómo la demanda es muy elástica o, por el contrario, si la demanda es inelástica. Si la demanda es inelástica, tú ya tienes un parte de tranquilidad al menos en la decisión que puedes tomar y es, por mucho que, no digamos por mucho, la variación que yo voy a implementar en el precio no me va a generar un efecto muy negativo en la contracción de la demanda. ¿Sí? En este caso, por eso la elasticidad precio de la demanda lo que nos dice es qué tanto la variación en el precio ocasiona una variación en la demanda. Y en ocasiones la variación en la demanda es superior a la variación en el precio que nosotros estamos fijando. Esa decisión que tú vas a tomar le va a permitir solamente con el análisis de elasticidad precio de la demanda saber si te convendría o no empezar a hacer aumentos progresivos o aumentos graduales. Si ves que la demanda es inelástica, podrías tener un parte de tranquilidad. Si ves que la demanda es muy elástica, podrías llevarte a pensar que no es una buena decisión. Depende de qué tan elástica sea. Juan, pero yo ahí tengo mis dudas. A ver, yo puedo presupuestar cuánto voy a vender, ¿cierto? Sí. Porque yo vengo con un crecimiento del 5% retomando el ejemplo anterior. Sí. El último subo, listo. Pero en cuanto al precio, yo todavía no tengo datos que yo con esta fórmula en las primeras veces, en la etapa de crecimiento, cuando lo haga la primera vez, lo que voy a hacer es tener un dato de lo que posiblemente pueda pasar porque el mercado se puede comportar contrario a lo que me está dando la fórmula, porque fijémonos que es la primera vez. Ahora, si es la segunda, tercera, cuarta vez, ya tengo datos de cómo se comportó en algún momento la demanda al subir o bajar el precio. O estoy equivocado, o siempre es palabra de Dios lo que da la fórmula. No. La fórmula te da una tendencia.
Ok. Mira que la fórmula, por eso yo lo relacionaba con un acordeón o con un Resorte. resorte. Si es muy elástica, significa que puede generar un efecto muy amplio en la decisión. Si es inelástica, significa que la gente, los consumidores, a pesar de esa decisión de variación en el precio, se mantienen y conservan su decisión de compra. Entonces, ya cuando tú logras hacer un análisis, yo recomendaría hacerlo antes y luego confrontarlo con el después. ¿Sí? Porque yo puedo darme cuenta que estuve desfasado, porque en el análisis de elasticidad precio y la demanda, con datos de pronóstico de ventas, solo me está permitiendo lograr una tendencia. En cambio, en el análisis de elasticidad precio y la demanda, me está dando un dato ya real, con datos reales, con la variación en el precio real y con la variación en el precio de las cantidades reales. Sí, sí. Entonces, para que tú entiendas mejor y los demás compañeros también, yo lo que les recomiendo es que utilicen esta metodología para saber si realmente ese producto que tú estás ofreciendo, al momento de generar una variación, ya sea con respecto a disminuir el precio o aumentarlo, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué podría suceder? Y qué bueno uno poder decir, hombre, si yo aumento mi precio porque para eso nos pregunta la fórmula y me devuelvo a la fórmula para que la veamos, que al principio me estaba como enredando tontamente. Pero cuando tú ves que aquí, este triángulo con esta Q, para yo hallar ese dato, yo tengo que tener el dato de las cantidades, de la cantidad futura, o llamémoslo en este caso, si voy a tomar la decisión de elasticidad precio de la demanda para un ejercicio que es antes de, yo aquí tendría un Q1, que serían las cantidades que yo esperaría que venda después de que ocurra la variación en el precio, menos las cantidades que estoy vendiendo actualmente, ¿cierto? En el último periodo. Entonces, cuando yo hago esa resta, estoy logrando hallar el dato de variación en cantidades. En unidades, sí. En unidades o en cantidades, ¿cierto? Sí, correcto. Y lo mismo con la variación del precio, es decir, yo ya tengo el precio inicial, ahora ¿cuál es el precio final? Es que es tan sencillo como cantidades iniciales menos cantidades finales y precio inicial menos precio final. Así es como yo logro hallar la variación de cada una de ellas. Sí. ¿Sí? Y ahí es donde aplico la fórmula. Y mira los resultados de la fórmula. Solo te da o por encima de 1 o por debajo de 1. ¿Eso qué lectura le da el analista? El analista lo que hace es decir, dio 3.6. Uy, estamos con una demanda muy elástica, lo cual implica un alto riesgo si yo tomo una decisión de variar el precio en esa forma como lo estoy planteando ahí. Si me da 1, Juan, es correcto, ¿cierto? No es que sea correcto, es que tú lo que simplemente estás diciendo es, mi decisión de precio me está llevando a tener un grado de confianza de que la demanda no va a tener un efecto muy amplio, muy elástico. Porque cuando es elástico, o se resta mucho la demanda o se aumenta mucho la demanda. Eso es lo que es elástico. Sí. Cuando te da, por ejemplo, 0.3, 0.2, tú estás diciendo, no, por esta variación en este precio no me va a ocasionar un efecto muy elástico en la demanda. Es decir, la demanda no va a cambiar mucho. Sí, sí, correcto. Y que eso es lo que uno quisiera saber como gerente. Uno va a bajar el precio, ¿será que nos vamos a beneficiar con la disminución del precio? Venga, miremos a ver con un ejercicio de elasticidad precio y la demanda qué puede ocurrir. Hombre, va a aumentar el precio, ¿será que nos va a afectar mucho? Venga, miremos un análisis de elasticidad precio y la demanda. Y para uno no quedarse solamente con los datos de la proyección, mi recomendación es hacer el ejercicio después de ya obtener los resultados reales. Venga, confrontémoslo con el análisis que hicimos previo a la decisión y ver qué tan desfasados estamos. Y eso puede llevar a que la empresa tenga que repensar la decisión de precio que haya tomado o mantenerse en esa decisión. Mire lo que les estoy contando, está aquí escrito en teoría. Cuando elasticidad precio y la demanda es mayor a 1, se dice que la demanda es elástica con relación al precio. Cuando elasticidad precio y la demanda es menor a 1, se dice que la demanda es inelástica con relación al precio. Cuando la variación de las cantidades demandadas es superior a la variación del precio, se dice que la demanda es elástica con relación al precio. Al contrario, es inelástica. Entonces, conserven esto, ténganlo claro y si no lo entienden, pues me plantean las preguntas necesarias que ustedes quieran.
Sí, señor. Listo. Entendido. Aquí hay un ejercicio de aplicación, muchachos. Yo los invito a que ustedes lo analicen, lo revisen. Por ahora, hagámosle una revisión. Mira, la empresa de telefonía Tigo actualmente ofrece una tarifa de prepago entre usuarios Tigo de 99 pesos el minuto. Posee 3.800.000 usuarios y en promedio se estima que consumen 100 minutos por mes. La compañía decidió bajar el precio a 89 pesos el minuto. Se calcula un movimiento de la demanda de 3.960.000 usuarios. ¿Y eso a qué se debe? Hombre, a que bajó el precio, ¿cierto? Sí. Pero mire lo que dice ahí, se calcula un movimiento en la demanda. O sea que eso es que, Iván o Diego. Pronóstico. ¿Cómo? Pronóstico. Pronóstico, muy bien. Y un promedio de 120 minutos por mes. Con la información anterior determine elasticidad, determine cuál es la elasticidad precio de la demanda. Entonces ahí empezamos a hacer un análisis. Y analice si fue favorable o desfavorable. Pues yo digo, usuarios iniciales por minutos promedio de usuarios. 3.800.000 usuarios iniciales, ¿qué es QSU? ¿Qué es eso? Es el QSU 1, el primero, ¿cierto? No, QSU 0. Sí. Usuarios iniciales es QSU 0. Sí, QSU 0, sí. Sí, es la segunda parte de la de arriba. O sea, cantidades iniciales es QSU 0. Sí, señor. Por 100, ¿qué es 100? Minutos promedio por usuario. Eso nos da 3.800.000, perdón, 380 millones de minutos. ¿Sí? Y aquí vemos y aplicamos la otra fórmula que es usuarios finales por minutos promedio de usuarios. Entonces, ¿qué es usuarios finales? Si lo voy a llevar a la fórmula. QSU 1. QSU 1. Claro, ese es el pronóstico. QSU 1. Por 120 minutos que van a consumir. Entonces, eso nos da 475 millones 200. 475.200 mil minutos. 475.200.000 minutos. Eso, 475.200.000 minutos. Sí. Si eso lo llevamos a la fórmula, entonces ya tenemos cómo calcular la variación de la cantidad, ¿cierto? Y del precio. Calcule esa variación. Tenemos 475.200.000 minutos menos 380 millones de minutos. Esa variación nos tiene que dar 95.200. Es la variación, sí, correcto. Esa es la variación. ¿Listo? Muy bien. Ahora hagamos ¿qué nos dice la fórmula? Variación en las cantidades dividido cantidad inicial. Y la cantidad inicial son 380. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora eso se va a dividir sobre variación en el precio. ¿Cuánto fue la variación en el precio? ¿El precio inicial cuál era? 99, bajo 89. Exacto. Ese es el precio inicial. Y el QSU, el precio final sería 89, es decir, que va a disminuir. Entonces, 99 menos 89 da 10. Esa es la variación del precio. Que en otras palabras es precio final menos precio inicial. Sí. Dividir precio inicial. Precio inicial es 99. Si yo voy y hago esta fórmula, la aplico, me va a decir que el resultado es de la elasticidad precio de la demanda es 2. ¿Qué lectura le doy a ese 2? Que es elástica, que ya... Pues que es muy elástica, que es muy elástica. Y el resultado me está diciendo, hombre, a partir de ahí te vas a dar cuenta que con esa variación del precio vas a poder lograr un aumento notorio en los usuarios, porque se van a motivar a comprar. Ah, interesante, sí. ¿Queda claro? Sí, muy claro. Muy bien. Si necesitan que les comparta un taller, elasticidad precio de la demanda, se los monto a partir del lunes para que repasen todo este tema en la semana. Porque en realidad no es complejo, es simplemente aplicar la fórmula. Y la fórmula se aplica muy sencillo, tan sencillo como hacer una resta. La resta de la cantidad inicial menos la cantidad final. Y la resta del precio inicial menos el precio final. No es tan complicado. Lo importante de esto es que ustedes hayan entendido. Más que saber aplicar la fórmula, es entender el significado del resultado.
Es entender qué significa que yo obtenga una respuesta a partir de la fórmula de una por encima de 1. ¿Qué significa que mi resultado está por debajo de 1? ¿Qué implicaciones tiene eso si la decisión que tomé fue aumentar el precio? ¿Qué implicaciones tiene si mi decisión fue bajar el precio? Entonces es entender la decisión y es entender la metodología de elasticidad precio y la demanda. Bueno, con los minutos que nos quedan, quisiera saber si tuvieron tiempo de leerse estos documentos que les compartí. Con toda la sinceridad del caso, por supuesto. Que ya No, yo como te dije al principio de esta semana no tuve lugar y no he hecho nada. Perfecto, no hay problema. Entonces, mire, jóvenes, estamos acá. Yo esta semana les compartí estos anuncios que ven acá. Uno de ellos dice invitación a ver la videoconferencia número 6 para quienes no tuvieron tiempo de compartir el espacio de tiempo con nosotros la semana pasada. O sea que ahí está el video y si quieren repetirlo para volverlo a ver, ahí está. Hay un artículo que yo les compartí que dice 6 errores que no se deben cometer al tomar decisiones de precio. Y es un artículo publicado por una de las agencias que yo considero es la más, si no la más, una de las más importantes en este país en cuanto a consultoría de precios para grandes empresas. Y ahí se nos habla de 6 errores que ustedes no pueden cometer al tomar decisiones de precio. No sé si alguno de los otros compañeros que está conectado tuvo tiempo de leerlo, Diego, Oscar. Profe, yo sí lo leí. Ok, qué bueno, Diego, que puedas apoyarnos al menos en tu apreciación acerca de este documento. ¿Qué tal te pareció y qué comentarios tienes para hacer? Pues muy interesante, digamos que inclusive haciendo una retrospección o un análisis pues de lo que sucede al interior de la empresa donde yo trabajo, muchos de esos errores que hablan ahí los hemos cometido, inclusive el hecho, por ejemplo, de basar los precios en una alza generalizada en todas las líneas, ¿sí? Que creo que es, ahí casi que estaban describiendo lo que nosotros hicimos el año pasado, que fue coger la lista de precios original, subirle un 5% y aplicarlo a todo. Y como bien lo dice en el artículo, en el último punto de errores comunes que se cometen en el precio, nos tocó bajar el precio al cabo de 6 meses, ¿sí? Porque eran productos muy elásticos y se bajó considerablemente pues, la venta de estos productos, ¿no? Entonces, sí, digamos, supremamente interesante me pareció el artículo. Muy bien. ¿Qué opinión te merece, Diego, que ya que tú lo leíste y no sé si Oscar lo leyó? ¿Qué concepto te mereció este error que está asociado al tema inicial de hoy? Pues precisamente y escuchando hablar acerca pues, del tema de elasticidad precio-demanda, pues pues digamos es un error que se cometió en un supermercado, donde pues pensaron que muchos de sus productos tenían o eran elásticos y pues se dieron cuenta de que no había tal elasticidad en muchos de esos productos y basaron pues su decisión de precio en datos de elasticidad, ¿no? Pues a mí la verdad me sorprendió porque pues uno piensa que la elasticidad pues es como un concepto tan, digamos que como tan Muy arraigado pues, confiable y muy técnico. en economía y en mercadotecnia, el tema de elasticidad y pues que puede ser un error basarse solamente en la elasticidad de un producto para fijar un precio. Eso fue lo que yo le dije a Iván ahora cuando planteaba una inquietud. Yo le decía, Iván, es que tu decisión no puede partir solamente del análisis de elasticidad, porque si solo te concentras en la elasticidad, precio y la demanda, te estás olvidando de unas variables del entorno. Imagínese una variable tan simple como esta, índice de confianza del consumidor. ¿Han alguna vez escuchado hablar de ese indicador? Índice de confianza del consumidor. ICC. Me suena familiar, profe, pero no recuerdo muy bien, pero sí me suena muy familiar, pues, ¿no? Ya, jóvenes. No es sino entrar a Google y decir índice de confianza. Eso tiene que ver con la inflación también, ¿cierto? Vea, esto tiene que ver con lo siguiente, y es, ¿qué tanta la confianza del consumidor está hoy en día favoreciendo o desfavoreciendo la industria, el comercio, la economía,
Porque es que cuando existe una confianza por parte del consumidor, ¿qué cree que ocurre? La gente se desborda a comprar, jóvenes, y a endeudarse. Entonces no les importa cambiar de vehículo, no les importa irse de viajes al exterior, no les importa comprar productos de marca premium, no les importa generar un mayor gasto, que al final, pues eso es lo que una economía pretende, que haya consumo. Pero cuando el índice de confianza del consumidor baja, ese indicador genera desconfianza, incertidumbre, y esa incertidumbre lleva a que muchos posterguen sus decisiones de compra en algunos tipos de producto y modifiquen otras, en algunas categorías. Entonces, cuando la gente comienza a ver que el entorno político, el entorno social, el entorno legal está generando un ambiente de incertidumbre, la gente se queda quieta. Y eso es algo que habría que considerar y contemplar en decisiones de precio, ¿no les parece? Totalmente de acuerdo. Así es, profe. Profe, yo recordando para el tema de elasticidad, pues cuando vi este tema en el módulo de economía, aquí Sí. mismo en CEIPA, se hablaba que es muy válido, pero siempre decían ceteris paribus, o sea, si todo lo demás sigue igual, o sea, si no hay más variables que afecten pues la situación, el tema de elasticidad precio-demanda, pues o basar su decisión sobre eso es correcto, pero siempre terminaban con la frase ceteris paribus, o sea, que todo lo demás sigue totalmente igual. Y pues en este caso, obviamente, pues es muy difícil que en un mercado todo siga igual, solamente el No, precio. esa teoría ya está desvirtuada por completo, el entorno es cambiante, mejor dicho, las organizaciones empresariales hoy en día tienen que partir de esa premisa. Ya no es un supuesto, es una premisa. O sea, sabemos que el entorno es volátil, cambiante, tan cambiante que puede llevar a que en términos de un mes a otro cambien sustancialmente las variables macroeconómicas, las variables, incluso algunas consideraciones de tipo político, que pueden incluso repercutir en esas decisiones que tomamos nosotros y que toman los inversionistas. Entonces yo lo que pretendía con esos documentos, que por supuesto, volviendo a la presentación que les estaba haciendo sobre ese tema, lo que quería era que, y si algunos no lo han leído, los invito a que lo revisen porque me parece que es supremamente importante lo que aquí está planteado. Es muy claro, es muy concreto y es muy conciso. Y nos da la luz acerca de qué tipo de errores a veces se cometen. Por ejemplo, al responder la amenaza de una marca barata bajando el precio con una marca premium. Entonces, eso es como decir que Pietran va a bajar el precio porque entra al mercado una marca importada que tiene un menor precio. No es así tan sencillo como uno cree, no, porque eso generaría una percepción contraria y negativa por parte de los consumidores. Por el tiempo que tenemos no nos va a dar, pero bueno, ahí les dejo la inquietud para que por favor la revisen, las analicen y nos den sus apreciaciones. Allá hay otros documentos que quiero que también revisen. Vamos al inicio y hay uno de ellos que dice, ¿qué tanto les importa el precio a los consumidores realmente? Un artículo publicado en el 2017. ¿No? ¿Cómo le parece? ¿Alguien lo leyó o no? Sí, profe, también lo leí muy, muy interesante, sobre todo pues que en cada segmento del mercado hay tipos de compradores, ¿no? De conveniencia, relación, valor y precio, ¿no? Entonces, pero muy, Te muy, cambió la percepción, Diego. Eres tú el que estás hablando, ¿cierto? sí, señor. Diego, ¿te cambió la percepción en algo haber leído ese documento? ¿Te hizo pensar que algo que tenías en mente no es tal como creías? ¿O simplemente reforzó tus apreciaciones? Sí, no, digamos que sí, sí, sí cambió en algo y también pues reforzó también, o sea, digamos en la empresa donde yo trabajo siempre se habla de que no todo es precio, ¿sí? Y que los consumidores
de los productos pues, que se fabrican en la compañía valoran otras cosas, eh, pues como el tema de una logística, una entrega, valores agregados pues como tal el producto, pero sí hay algunos que son solamente precio. Entonces digamos que lo que me sirve a mí es para determinar que sí dentro del segmento hay tipos de compradores que solamente miran el precio y hay otros que sí miran o el valor y otros que miran la Exacto. conveniencia y todo eso. Y que una empresa puede estar orientada a distintos segmentos de mercado con algunos productos o algunas referencias que son de bajo precio y otras que son hacia un segmento premium, un segmento de mercado más de alto nivel socioeconómico, de mejores ingresos y que no es tan sensible al precio. Te hice esa pregunta, Iván, y va dirigida a todos porque hay una creencia generalizada de que a los consumidores les importa mucho el precio y que las decisiones de compra se ven influenciadas principalmente por la variable precio. Cuando uno lee este documento se da cuenta de que definitivamente eso no es así, y sobre todo cuando lo contrasta con la realidad. Cuando te das cuenta que un Hapsu vale 5.000 y un Mr. T o un Fusti vale alrededor de 1.500, 1.800 pesos en punto de venta. Y uno dice, sírvame en un vaso un Fusti, sírvame en un vaso un Mr. T, sírvame en un vaso un Hapsu, y no le digas qué marcas son. Y pregúntaselo a alguien que no conozca la presentación de los productos y dile cuánto estaría dispuesto a pagar y me vas a decir si realmente esa respuesta que él va a dar es coherente con entender que, por supuesto, a quien le estemos haciendo la pregunta debe tener características de un segmento que yo quiero indagar e investigar. Pero ahí es donde yo diría, porque hay quienes están dispuestos a pagar por un Hapsu 5.000 y hay quienes prefieren comprar un Fusti o un Mr. T, que vale menos. Entonces, para cada producto hay un segmento del mercado que hay que descubrir y hay que identificar y hay que analizar y que hay que entender muy bien para definir la estrategia de precio. Y terminamos nuestra sesión de conversación de hoy recomendándoles el otro documento. El otro documento es 5 estrategias de pricing para ganar en tiempos de crisis. En algunos escenarios se viene hablando de que la economía del país no viene creciendo, no ha crecido como se esperaba, que algunos sectores no han logrado el crecimiento esperado. Otros, por el contrario, se sienten muy tranquilos y muy satisfechos con los resultados que han obtenido en el último año. Sin embargo, las perspectivas de nuestra economía, de nuestro entorno, de nuestro contexto en el país de Colombia, podría decirse que no son las más positivas, por llamarlo de alguna manera, son las más alegres. Entonces, incluso algunas compañías podría decirse que opinan acerca de que estamos pasando por un momento en el que casi que hay, yo no lo voy a llamar una crisis, pero hay quienes piensan que no es en el momento para generar un crecimiento progresivo o notorio. Entonces, ante una situación como esas, me contaba una estudiante de posgrado esta semana, me preguntaba incluso en clase, Juan, ¿qué hacer con las marcas premium ante una situación como la que estamos atravesando, donde los resultados de investigaciones nos muestran que los consumidores están modificando sus decisiones de compra, incluso en algunas categorías premium, y donde nosotros como empresa notamos que algunas categorías de nuestras marcas premium están disminuyendo en sus ventas? ¿Qué hacemos con el precio? Yo les traslado la pregunta a ustedes, ¿qué harían? Yo ya tengo una idea, tengo unas alternativas de solución, pero ¿qué harían ustedes con esas marcas premium cuando pasamos por momentos, llámese de crisis o de situaciones de no crecimiento? Juan, yo diría que no mucho, yo diría que mejor para la empresa, una decisión buena sería una estrategia de multimarca para llegar a unos segmentos diferentes y la marca premium, manejarla pues de un modo con algo no muy agresivo para que pase el tiempo. Cuando la crisis pase, la marca premium va a seguir siendo premium y puede volver a los márgenes de rentabilidad adecuados. Correcto. Allí es donde uno tendría, no es tanto decir no hay mucho que hacer, sí, ahí hay mucho que hacer, incluso hay más que hacer que cuando las cosas funcionan bien, pero lo que habría que decir es que yo no, y entendiendo tu respuesta, que me parece muy lógica, no hay mucho que hacer en el precio, no hay mucho que hacer con el precio en cuanto a bajarlo, por ejemplo, sería un riesgo, ya lo vimos en los errores, ¿cierto?
Sí, de acuerdo, eso es. Uno de esos errores, tenga cuidado, préstele atención porque uno no debería bajar el precio por el solo hecho de que en el mercado entre una marca más económica y porque el consumidor esté desviando su atención hacia otras marcas. Entonces piensa cómo lograr conectar emocionalmente al consumidor, busca la manera de generar experiencias positivas alrededor de la marca, busca la manera de desarrollar estrategias de marca como la que tú acabas de mencionar de multimarcas, busca la manera de generar un nivel aumentado en tu producto más que bajar el precio, porque de lo contrario estarías equivocado si pretendes bajar el precio en momentos en los que quizás, a no ser de que la decisión del precio de bajarlo se deba a una variación de un indicador macroeconómico como son las tasas de cambio. Ante una situación como esa uno entendería. De lo contrario, no. No sé si haya algo más que agregar. Básicamente eso era como lo que yo entendía, pues bueno, tal vez con el aporte adicional tuyo queda mejor pero sí, en cuanto al precio, yo diría que no demasiado, o sea, no afectar demasiado el precio a la baja, sino más de mantenerlo o hacer algunas estrategias, no sé, con precio psicológico, promociones, pero que no vayamos a bajarnos para que la percepción de producto premium no se vea afectada de ningún modo. Ahora, desde el contexto de la empresa debe entonces elaborar una estrategia de multimarcas, crear una marca que pueda competir con los precios y de pronto de frente con lo que en el mercado está sucediendo. Así es. Incluso considerar la posibilidad de una marca flanker, una marca que se oriente a ese segmento que es sensible al precio y mantener ese cliente fidelizado que es el que no está dispuesto a cambiar nuestra marca de producto porque se encuentra en un nivel de convicción que es el que lo ha llevado a mantener una lealtad de nuestra marca. Bueno, a todos desearles muchas gracias, pedirles disculpas por ese pequeño retraso que tuve, esa demora al conectarme en el día de hoy y como siempre seguimos en comunicación permanente para lo que necesiten. Juan, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Un feliz fin de semana, que tengan, que descansen. Una última pregunta. Sí. Aló, profe. Escucho, dime. Acerca del trabajo de aplicación. De aplicación.